Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo y último taller relacionado con la convocatoria de transición energética que tenemos en el Fondo Argentino Sectorial, en el marco de las herramientas de promoción de la agencia IDI. Estamos muy conformes con la convocatoria de este nuevo taller. Vemos que es un llamado que ha despertado mucho interés y donde hay mucho potencial en nuestro país. Y bueno, queremos seguir acompañando. Unos días antes de cerrar el llamado, tenemos una buena noticia, creo, para muchos y para muchas que nos habían preguntado, es que acabo de firmar el acto administrativo que va a dar unos días más para que puedan seguir trabajando, con lo cual estaba previsto que este llamado cerrase el 16 y vamos a llevarlo hasta el 31 de marzo. No es mucho tiempo, pero sí creemos que es un tiempo prudencial suficiente para que ustedes puedan pulir aquello último que les queda. Y hoy vamos a tener un taller variado porque vamos a trabajar en cuestiones técnicas específicas del mismo llamado con nuestro equipo con nuestras direcciones. Tenemos acá presente, yo soy la directora del Fondo Argentino Sectorial, la directora del área de evaluación y seguimiento, Vanessa Baldino, y también nos acompaña la directora del área de seguimiento administrativo, que es Patricia Sousa. Tenemos apoyo del equipo legal y una participación especial eh, también de nuestra área de sistemas, que hoy les van a mostrar un poco en vivo cómo se crean los usuarios o algunas de las preguntas frecuentes que recibimos. Y además tenemos la acción protagonista hoy de la Dirección Nacional de Estudios, que dirige Vanessa Lowenstein, que la tenemos también presente, junto a Miguel Guagliano, del Ministerio de Ciencia, donde nos van a contar de qué se trata el estudio de vigilancia tecnológica o para qué hacer vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. Y si bien no es mi intención entrar en el campo donde hay especialistas, sí quisiera comentar por qué para nosotros y nosotras es importante que la vigilancia tecnológica sea parte de los proyectos. La agencia entiende la promoción de forma mucho más amplia que un mero financiamiento, si bien históricamente esto es lo que se ha trabajado. Nosotros entendemos cada herramienta de política pública y cada herramienta de apoyo a proyectos como una oportunidad para que puedan ejercitar las buenas prácticas, ¿no? Puedan aprovechar esta instancia de formulación y presentación de proyecto como una instancia de reflexión y de definiciones estratégicas. ¿Y por qué hablamos especialmente de vigilancia? Nosotros ya venimos trabajando madurez tecnológica, que ustedes puedan analizar en qué estado está ese proyecto, para pensar en qué valor tendría ese proyecto. También hablamos hace unos días en el taller de flujo de fondos de cómo son los ingresos y egresos pensados para ese proyecto, por eso también es clave. Y ahora estamos hablando de vigilancia tecnológica, porque va a ser una herramienta que les va a permitir tomar las mejores decisiones para el proyecto. ¿De qué decisiones estamos hablando? Bueno, especialmente de la tecnología o el desarrollo que están llevando a cabo, dónde está ubicado, o sea, en contexto, en relación al estado del arte de esa tecnología, o de cómo es el nivel de producción, o cómo son las técnicas de producción, cómo es la propiedad intelectual, una serie de cuestiones que van a ayudar al proyecto a entender si la estrategia que definieron en términos técnicos y también en términos de gestión, administrativos y hasta de negociaciones con sus potenciales adoptantes o clientes es la correcta. Entonces, para nosotros era una muy buena oportunidad de invitar especialistas que les puedan orientar, más allá de que, por supuesto, esto lo tiene que llevar a cabo alguna entidad especializada, que les puedan decir por qué, que puedan argumentar mucho más profundamente que yo, de por qué esto es importante para cualquier proyecto de transición energética y cualquier otro que vayan a encarar en adelante. Así que, bueno, sin ánimos de tomar más tiempo, deseo que puedan aprovechar estas instancias, que tengan una buena jornada y, bueno, obviamente los equipos estamos acá presentes para ayudarlos y ayudarlas en lo que necesiten de cara al cierre próximo del llamado. Así que le doy la palabra a Vanessa Maldino, que va a dar comienzo al taller y bueno, va a contar un poquito el cronograma de trabajo. Bueno, gracias Lau, buenos días a todos y a todas. Bueno, como les decía Lau, es el último taller. La buena noticia y la novedad, después lo repetimos, es que vamos a prorrogar unos días más hasta fin de marzo. Y como les decía Lau, voy a arrancar, les voy a contar un repaso breve de lo que ya estuvimos viendo, quizás
a algunos les sirve refrescar un poco eso, quizás hay algunos que no pudieron estar en los talleres anteriores, así que vamos a hacer un repaso lo más rápido posible por los aspectos principales de la convocatoria, pero hoy queremos dar más espacio al repaso sobre el sistema, el SGP, a que puedan ver cómo realizar la carga, y especialmente también a los especialistas en vigilancia tecnológica, así pueden abordar esos aspectos. Voy a compartir pantalla. Ahí va. Bueno, acá estamos. Acá. Ahí está. Bien. Bueno, como les decíamos, esta es la convocatoria de proyectos estratégicos para la transición energética, cuyo objetivo es la promoción del cambio estructural del sistema energético nacional desde un régimen centrado en los hidrocarburos hacia la incorporación incremental de tecnologías basadas en recursos renovables y de baja emisión de gases de efecto invernadero. Vané, sí. no estamos viendo solamente el PowerPoint con la primera diapositiva, no modo presentación. O sea, estamos viendo la carátula de la presentación. A ver, qué raro, porque yo lo voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir entonces. Porque yo la veía. Voy de vuelta. ¿Por ahí? ¿Ahí se ve? No, ahí se ve igual que antes. Qué raro, porque yo lo veo... de presentación. Yo lo veo en presentación, sí. Bueno, sí, ahí pasaste a la segunda, pero se ve en modo PowerPoint, pero por lo menos se ve la info. ¿Ahí se ve? No. En presentación no. No. Qué raro. Vane, ¿será que estás compartiendo solo una pestaña y que tenés que compartir todo el programa o algo así? No, estoy compartiendo todo. No. Ahí va. ¿Ahí se ve? A ver, pasada de diapo a ver si lo vemos. Sí. Ahora sí. Ok. Perfecto. Bueno, qué raro. Bueno, como decía, lo que se busca también es fortalecer capacidades científicas, tecnológicas e innovación locales que aporten a este proceso de transición energética nacional. Este llamado se enfoca en 7 líneas estratégicas, en 7 temáticas. Hoy no vamos a pasar en detalle las líneas, solamente las voy a mencionar, pero como les dijimos en los talleres anteriores, en las bases hay bastante más detalle de qué describen estas líneas, cada una de ellas, y qué temáticas admiten y cuáles no. Entonces la primera es energía termosolar para aplicaciones industriales, la línea 2 es energía eólica de potencia para generación eléctrica, la línea 3 es producción de biocombustibles, la 4 es desarrollo de la cadena de valor de litio, la 5 desarrollo de la cadena de valor de hidrógeno, la 6 desarrollo de tecnología unimotriz, y la 7 es integración a la red de las energías comprendidas anteriormente entre las líneas 1 a 6. Los invito a que lean en detalle las bases y puedan profundizar cada una de estas líneas ahí. Vamos a ver las particularidades de este llamado. Se trata de proyectos de 3 años, o sea que pueden tener una duración máxima de 3 años. El inicio de los proyectos es a partir de la firma de los contratos de estos proyectos, es decir, una vez que ya pasó el proceso de la convocatoria, ya pasó el proceso de admisión, de evaluación y resultan adjudicados. Ese es cuando firman el contrato con la agencia, ese es el momento cero de la vida de este proyecto, y de ahí pueden extenderse hasta 3 años. ¿Quiénes pueden presentarse? La modalidad de presentación es asociativa. Sí o sí tiene que haber al menos 2 instituciones involucradas. Estas asociaciones pueden ser asociaciones público-privadas o público-públicos. En cualquiera de las 2 modalidades, al menos tiene que haber una institución de ciencia y tecnología público-privada sin fines de lucro, instituciones de I+D, junto con otras empresas nacionales y o otras instituciones públicas o privadas sin fines de lucro. Es decir, que de mínima tiene que haber 2 instituciones involucradas, instituciones lo digo en forma general,
porque pueden ser instituciones o empresas, y una de ellas sí o sí tiene que ser una institución de I+D. Después, cómo se conforman esos consorcios y la cantidad de integrantes es algo que lo definen ustedes. Lo que recomendamos es que no sean consorcios muy multitudinarios en cantidad de actores y beneficiarios, salvo que estén muy bien determinados los roles de cada uno de esos actores dentro de ese consorcio y que estén muy bien organizados internamente, muy bien articulados y existe una gobernanza interna, porque al haber más actores se complejiza un poco más la ejecución, salvo que tengan muy resuelto esa gestión interna. Un mismo beneficiario o más de un beneficiario pueden participar en más de un consorcio y pueden participar, presentar más de un proyecto, tanto en una misma línea de acción como en más de una línea de acción. Es decir, CONICET, por ejemplo, por decir un ejemplo muy común, podría presentarse en varios consorcios, más de un consorcio en una misma línea de trabajo, en distintas líneas de trabajo. No hay límites con respecto a eso. Y además, se recomienda incluir dentro del proyecto un estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica, que es lo que vamos a abordar más tarde. Entre los formularios que están subidos en la web van a encontrar un instructivo, una guía de pautas y contenidos mínimos que debe tener este estudio, pero hoy invitamos a los especialistas en vigilancia e inteligencia estratégica para que puedan desarrollar más este tema. Les pedimos, un poco retomando lo que hablaba anteriormente en relación a la gobernanza interna del proyecto, les pedimos que definan una estructura administrativa mínima del proyecto que creemos que ayuda a su mejor ejecución y su mejor organización interna. Ustedes van a tener que designar un gerente del proyecto, que es el project manager, es la figura máxima del proyecto, es quien se ocupa de la articulación interna, de la gestión en general, de todos los aspectos del proyecto. También les pedimos que designen un director técnico, digamos, es el especialista técnico, el que se ocupa más de la ejecución del plan científico-tecnológico, de las actividades de ingeniería. Acá les pedimos que designen un director técnico titular y uno suplente, y un responsable administrativo y legal, también titular y suplente, que es un poco el nexo con la agencia, es la autoridad para notas, es quien firma la documentación que se presenta ante la agencia. La distribución de estos roles también la definen ustedes, nosotros no podemos decirles a ustedes quiénes son las personas indicadas para ocupar estos roles dentro de su proyecto, eso lo saben ustedes mejor que nadie. Sí, algunas pautas que recomendamos es, especialmente estas 3 figuras tienen que ser personas que estén disponibles para el proyecto, se espera que el gerente o el director técnico puedan tener una dedicación de aproximadamente el 50% de su tiempo al proyecto. Si estamos hablando de consorcios, sugerimos que, y estamos pidiendo un RAP titular y uno suplente, sugerimos que designen un RAP para cada una de las instituciones, eso agiliza bastante la ejecución administrativa. Pero bueno, ustedes verán quiénes son las personas indicadas para ocupar cada uno de estos roles. Bueno, en cuanto al financiamiento, estos son fondos del BID. El monto máximo de este llamado son 1.000 millones de pesos, no hay topes por rubro, y acá tenemos la distribución de subsidio y contraparte para cada una de las líneas y los montos máximos. Para las líneas 1, 2, 3, 6 y 7, la proporción de subsidio-contraparte es 75% de subsidio y 25% de contraparte. Mientras que para las líneas 4 y 5, que son las de litio e hidrógeno, la proporción es 80% de subsidio y 20% de contraparte. Acá tienen el cuadro con los montos máximos. En la primera columna es el monto máximo que pueden solicitar para subsidio para cada una de las líneas, y la segunda columna es el monto de contraparte que debieran aportar respetando estas proporciones, si piden obviamente el máximo, si no será la proporción que corresponda. Toda esta información igual no voy a detallarla mucho más, están en las bases, está en la web, así que
pueden verlo también ahí. Y como les decíamos, bueno, la buena noticia, esta convocatoria abrió el 1 de diciembre, la buena noticia es que cerramos en vez del 16, el jueves 31 de marzo a las 18 horas, así que extendimos 2 semanas más la duración de la convocatoria. 18 horas no es un dato menor, ténganlo presente, como siempre les decimos, ya venimos insistiendo, bueno, en todos los talleres y con cada uno que hemos hablado, no dejen todo para último momento, tratamos de acompañarlos durante todo el proceso, por eso hoy vamos a ver también el tema de CGP, pero bueno, no subestimen el tiempo que lleva, el tiempo de carga en los sistemas, no dejen para último momento, a las 18 horas, proyecto presentado entra, proyecto en carga queda a mitad de camino, 18 horas se cierra el sistema, así que ustedes a las 18 horas ya tienen que haber tenido todo subido al sistema y enviado. Si no, no hay forma de que podamos admitir ese proyecto. Bien, bueno, le voy a ceder la palabra a mi compañera Patricia, que va a explicar el detalle de los rubros elegibles y los rubros no elegibles que pueden incluir en el presupuesto de este proyecto. Gracias, Vane. Buen día. Bueno, en principio los rubros elegibles no tienen topes y pueden ser usados tanto para subsidio como para contraparte. Los rubros son bienes de capital, materiales e insumos, recursos humanos adicionales, esto puede ser contratación de recursos para el proyecto. Los recursos humanos propios tienen un tope de hasta el 50% de la contraparte. En este caso, digamos, lo que se pueden rendir son los recursos propios con el porcentaje de dedicación al proyecto que corresponda. Consultorías y servicios, las consultorías no pueden exceder los 6 meses de duración, y en principio la vigilancia tecnológica puede ser incluida con hasta un tope de 200.000 pesos en este rubro en el presupuesto. Infraestructura, viajes y viáticos y gastos administrativos que tienen un doble tope de el 5% del total del subsidio o 1 millón de pesos como monto máximo. Siguiente, Vane, por favor. Ustedes van a ver en las bases el listado de todos los gastos que no son elegibles. Acá siempre mencionamos los más comunes, que son los gastos anteriores a la fecha de la adjudicación del proyecto, pago de servicios públicos, adquisición de bienes usados, reparación de equipos existentes o compra de repuestos, impuestos, tasas y adquisiciones no relacionadas con el desarrollo del proyecto. Acá, como conceptos generales, lo importante es que las adquisiciones deben ser competitivas y regidas por el reglamento del BID, que es importante hacer el foco en las grandes compras, economía de procesos y pagos. Esto se hace agrupando las adquisiciones por tipo o por proveedor. Nosotros nos giramos el dinero directo a los beneficiarios, los pagos se hacen directo a proveedor, por eso es importante que ustedes puedan hacer la menor cantidad de procesos posibles. En cuanto a la digitalización de los procesos, es importante remarcar que nosotros recibimos la documentación digitalizada y que en algunos casos incluso el banco permite invitar a cotizar y recibir las invitaciones por medios electrónicos, que eso agiliza bastante los tiempos de los procesos. Y lo más importante es hacer foco en la gestión administrativa del proyecto. Es decir, que el proyecto cuente con un gestor, con la figura de un gestor, que se ocupe de las compras, que se ocupe de llevar la contabilidad, que se ocupe de tener el contacto con la agencia. Es importante que las compras se hagan en tiempo y forma para cumplir con los cronogramas técnicos y para que no se desvalorice el dinero. En cuanto a la gestión, que es importante, ustedes tienen un rubro que es gastos administrativos, que es el que mencionábamos recién, que tiene un doble tope. Se puede asignar dinero del subsidio ahí para que contraten algún recurso humano, para que contraten alguna VT, o la opción que les sea más conveniente para poder ocuparse de la gestión del proyecto. Bien, gracias, Pato. Bueno, vamos a continuar. Ahí va. Bueno, vamos a pasar a la documentación y los formularios que ustedes tienen que presentar en este llamado.
Por supuesto, todo lo que estamos diciendo y todo este detalle que estamos mostrando en estos PowerPoint está en las bases, está en la web. Y en la web ustedes van a poder descargarse, cuando entran en la convocatoria, a la derecha tienen un archivo comprimido donde se pueden descargar todos los formularios de la convocatoria, junto con instructivos, esto que mencionaba, las pautas para el estudio de vigilancia. Hay un instructivo y una guía para armar el flujo de fondos, que en la charla anterior estuvo Irene y estuvo hablando sobre eso. Hay un manual para el SGP, que es el Sistema de Gestión de Proyectos. Así que ahí van a tener un paquete con todos los formularios obligatorios y estas guías que pueden servirles para la formulación del proyecto. Entonces, ustedes van a tener que completar el formulario A, que es la ficha general del proyecto, es la descripción general del proyecto, se piden algunos datos y después son preguntas que tienen que ver con las particularidades y los aspectos técnicos del proyecto. Si hay alguna información técnica o alguna información complementaria que ustedes crean que es muy importante sumar al proyecto y que no está comprendida en los formularios, ustedes pueden subir también documentación complementaria que crean que sume a la comprensión y al formulado del proyecto. El formulario B es un Excel, que es un Gantt, es una línea de tiempo, un cronograma de trabajo ordenado en los 3 años máximos que puede tener el proyecto. Luego está el formulario C, que es el plan de adquisiciones, que está ordenado por rubros, por solapas, con los rubros que mencionaba Patricia, y ahí van a tener que describir todos los ítems que ustedes van a adquirir en el marco de este proyecto de subsidio, y todos los ítems que ustedes van a aportar como contraparte. Luego tenemos el formulario D, que es el flujo de fondos. El formulario, como dijo Irene la otra vez, puntualmente digamos, el formulario está subido, es una sugerencia. Si ustedes tienen uno propio, pueden presentar el propio solamente para el flujo de fondos, si no, pueden usar el modelo que está subido ahí. Y después tenemos una serie de declaraciones juradas. La declaración jurada, el formulario de asociatividad, es muy importante, tiene que estar firmada por todas las partes del consorcio, y es donde se describen los roles y las partes que van a formar parte de ese consorcio. Luego hay una declaración jurada de si tienen otros financiamientos presentados, aprobados o recibidos para este proyecto puntual que están presentando acá en esta convocatoria. Una declaración jurada de anticorrupción y fraude, y una declaración jurada ambiental. Y también les pedimos que suban los CVs actualizados de gerente, director técnico y RAP, director técnico de RAP, titular y suplente también, copia del DNI del responsable administrativo y legal, y documentación de los solicitantes. Ahora vamos a ver en detalle qué es esta documentación. Entonces, digamos, tenemos los formularios, las declaraciones juradas, los CVs, el DNI del RAP, y la documentación respaldatoria para cada una de las instituciones que forman parte de ese consorcio. Ahora les voy a mostrar. Bien. Esto, como les decía, cada institución de ese consorcio tiene que presentar su respectiva documentación respaldatoria. Las instituciones públicas pedimos que presenten estatuto y acreditación de personería, que es el documento donde figura la designación de las autoridades de su institución. Entonces, cada institución pública deberá presentar su estatuto y su acreditación de personería, y cada empresa que forme parte de un consorcio deberá presentar DNI del representante o apoderado legal de la empresa, último balance o balance de corte certificado por el Consejo Profesional, copia certificada del estatuto y sus modificaciones, si corresponde, inscrito en el registro correspondiente, copia certificada del acta de designación de autoridades, poder certificado, si tienen apoderado, documentación de empresa con categoría controlada o vinculada, si corresponde, y constancia de inscripción en la FIP, el CUIT. Importante acá, algo no menor, fíjense, todo esto está también, como les decíamos, en las bases, pero fíjense, algunos dicen
certificado por consejo profesional, inscripto en el registro correspondiente, copia certificada. Esto, por favor, presten mucha atención y lean muy bien cómo se pide la documentación, porque, digamos, un balance que no está certificado es motivo de no admisión. Entonces es una picardía que un proyecto quede no admitido porque le falta una certificación o porque le falta una copia certificada. Entonces fíjense muy bien para evitar esos errores involuntarios de antemano y evitar que por cuestiones administrativas o por un sello o una certificación un proyecto quede fuera de camino. Si además tienen algún tipo de documentación respaldatoria de la asociatividad entre los beneficiarios, algún tipo de convenio o algún tipo de acuerdo, pueden presentarlo también en copia simple. Bien, ya para ir terminando, como les decíamos, toda la información, las bases, los formularios, todo está subido en la web, pueden descargarlo de ahí. Toda la presentación es digital, no se presenta nada en papel, en físico, y toda la presentación se hace a través del sistema de gestión de proyectos, que es el SGP, que es el sistema de la agencia, que ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Ahí está el link está también en la web, y si tienen alguna consulta, nos pueden escribir todas las veces que haga falta a fonarset@mincid.gov.ar. Si con más tiempo nos escriban, con las consultas mejor. Recuerden que el 31 podemos contestar, digamos, hasta un determinado punto, no podemos resolver, por eso decimos que se anticipen. Hay cosas que el 31 a las 5:30 de la tarde no vamos a poder resolver, pero escríbanos, consúltennos todo lo que haga falta, así podemos anticiparnos y no tienen problemas en la presentación del proyecto. Como les decíamos, ¿cómo es el paso a paso de la presentación? Todo digital, lo que tienen que hacer, lo primero de todo, entrar en la web, leer muy bien las bases, de punta a punta, con detalle, descargan los formularios, completan todos los formularios, todas las declaraciones juradas, reúnen toda la documentación que les pedimos, y van a tener que subir y adjuntar toda esa documentación en el SGP. Para eso van a necesitar darse de alta y tener un usuario, si es que no lo tienen, ahora lo vamos a ver con Cecilia. Y una vez que están en el sistema, suben toda la documentación, y cuando envían, el sistema les va a dar un reporte, que es una ficha resumen, que es un PDF, que les asigna también un número de proyecto. Con ese número de proyecto, terminó la presentación del proyecto, y lo que está presentado y no se puede modificar. Lo último, para que vean un poquito muy rápidamente la línea de tiempo de cómo sigue esta convocatoria. La convocatoria está abierta, cierra el 31 de marzo a las 18 horas, y ahí cierra la presentación en SGP. A partir de ahí inicia el proceso de admisibilidad, que es la verificación documental de lo presentado. Esto que les decía anteriormente es puramente formal, y es que los proyectos estén presentados en tiempo y forma, que la documentación esté completa, que si había algo que tenía que estar certificado lo esté, que las firmas, donde se piden firmas, estén. Y los proyectos que superan la etapa de admisión comienzan el proceso de evaluación, que es una evaluación por pares, por especialistas, con comisiones evaluadoras, donde los proyectos tienen la posibilidad de hacer una presentación ante esa comisión y tener un intercambio con la comisión, y de ahí sale la recomendación de evaluación de los proyectos, y aquellos que resulten adjudicados van a firmar sus contratos, dando inicio a la vida de esos proyectos y al proceso de ejecución y seguimiento técnico. La ejecución tiene que ver con lo que explicaba Patricia, con la ejecución de las compras, con utilizar los recursos del subsidio, y el seguimiento técnico es el acompañamiento técnico que vamos haciendo periódicamente para ver cómo avanza técnicamente, paralelamente a la ejecución financiera ese proyecto. Y los criterios de evaluación también están en las bases, pero bueno, tiene que ver con los antecedentes y las vinculaciones estratégicas de los beneficiarios,
con la solidez de la propuesta, con la capacidad de gestión, algo que recalcó Patricia también, no es menor que contemplen dentro del armado interno de su proyecto capacidades de gestión y personas dedicadas a la gestión de los fondos, con los resultados e impactos, por supuesto, en materia de transición energética, con los aspectos comerciales y económicos, y otras dimensiones que incluyen equidad, desarrollo territorial, creación de empleo, etc. Así que para terminar, digamos, con esta parte, les dejamos nuevamente el mail fonarsec@mincit.gov.ar, y yo voy a dejar de compartir la pantalla, y la voy a invitar a Cecilia Yurrita, que es nuestra compañera del área de sistemas, para que les muestre el SGP. Sí, gracias Vanessa. Bueno, buen día. Yo les voy a mostrar en qué consiste el sistema de carga de proyectos. Les voy a compartir pantalla. ¿Ahí se está viendo? Sí. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar por la creación del beneficiario en el caso de que quienes quieran hacer una presentación no posean un beneficiario en el sistema. La opción de crear beneficiario es la que se encuentra por afuera, ¿sí?, de la aplicación. Es el iconito que tiene una personita que dice crear beneficiario. Allí se abre un formulario. Este formulario es el que deben completar para registrarse en la aplicación. Depende quién sea el que se esté dando de alta, porque el sistema da la opción de que sea una persona, o de que sea una institución o una empresa. Podemos elegir en el primer campo el tipo de beneficiario, ¿sí? En el caso de que sea una persona, debe seleccionar la opción investigador, o en el caso de que sea una empresa o una institución, puede elegir cualquiera de estas dos opciones, ¿sí? Dependiendo de la opción que pida, los campos del formulario se modifican, ¿sí? Todos los campos que tienen un círculo rojo al costadito son campos que son obligatorios, o sea que sí o sí tienen que estar cargados para poder guardar los datos del formulario. Una vez que se dieron de alta, en este caso son proyectos asociativos, lo que se recomienda para simplificar la carga en el sistema es que se dé de alta una persona en representación, ¿sí?, del proyecto, o una institución o una empresa. En el caso de que tengan ya un usuario en SGP y no recuerden la contraseña, van a poder hacer un recuperar contraseña desde la aplicación, que es con el iconito del candadito, donde se les solicitan algunos datos que ustedes deben conocer, tipo de documento, número de documento, mail y código postal, y en el caso de que no puedan hacer la recuperación a través de esta opción que ofrece el sistema, pueden comunicarse con usisoporte@mincit.gov.ar solicitando la recuperación de la contraseña. En el momento que ustedes se dan de alta, a través luego de completar este formulario, el sistema automáticamente les envía la contraseña, ¿sí?, por mail, al mail que ustedes informen en el sistema, en el formulario sería. Una vez que ustedes ya tienen los datos para acceder al sistema, yo voy a entrar con mis datos.
ahí está, esta es la pantalla principal del sistema, donde uno desde el icono violetita puede entrar a los proyectos que ya tiene en curso, ¿sí? Que ya ha cargado, o cuando entra a otras convocatorias, se pueden visualizar todas las convocatorias y ventanillas que están disponibles en la agencia, ¿no? Que están abiertas en la agencia, y a las que se pueden presentar. En este caso vamos a filtrar por las de el FONARSEC, hacemos buscar, y debajo tenemos la opción en convocatorias abiertas de la convocatoria de energía, de transición energética. Entonces, para poder cargar un proyecto en esta convocatoria, tienen que hacer clic en esta crucecita, o sea, en acciones existe la opción de agregar o de cargar un proyecto. En el momento que ustedes hacen clic ahí, se les va a abrir el formulario de carga del proyecto. Este es el formulario con los datos básicos del proyecto, como el título, la duración, que tiene que ser expresada en meses. Acá tenemos un listado de actividades, que vendría a ser el código, el código industrial. Este código, en el caso de que ustedes no encuentren exactamente el código de ustedes, del proyecto, pueden elegir uno que sea similar. Esto no afecta en nada a la evaluación del proyecto, así que bueno, igualmente ante cualquier duda pueden comunicarse con nosotros, no hay problema, pero pueden seleccionar uno que sea similar, no tiene que ser exactamente, porque hay algunos que están faltando en este listado. Dentro del instructivo que está subido a la página de la agencia asociado a esta convocatoria, se da una guía de qué cargar en cada uno de estos campos, para que a ustedes les sea más simple completar el formulario, ¿sí? Una vez que este formulario fue completado, que por más que acá no tenga las marquitas rojas de campos obligatorios para la presentación del proyecto, es fundamental que esté todo cargado, que no falte ningún dato, ¿sí? Todos los datos en este caso son obligatorios para la presentación del proyecto. Yo voy a volver, tengo un proyecto que lo empecé a cargar para mostrarles. Ahí. Una vez que ustedes vayan guardando el proyecto, porque el proyecto se puede cargar en forma incremental, o sea, no es que tienen que empezar a cargarlo y directamente presentarlo, les deja hacer guardados parciales, y una vez que el proyecto está todo completo y que ustedes están seguros de que todo es correcto, lo pueden presentar. Así como decía Vanessa, una vez que el proyecto está presentado ya no se puede modificar. Para hacer modificaciones en el proyecto que ustedes ya están cargando o agregar más datos, ingresamos al lapicito, ¿sí? Y allí, una vez que ustedes guardan el formulario de inicio de carga, ¿no? Donde cargaron los objetivos, la localización, la descripción, esos primeros datos, directamente les va a aparecer en la parte superior de la pantalla del formulario distintos botones, ¿sí? Editar datos del proyecto, presupuesto original, documentos adicionales, el reporte, ¿sí? O presentar, en el caso de que ustedes ya estén que ya hayan terminado de cargar todo y quieran presentar el proyecto, lo pueden hacer también desde este botón. El reporte es un archivo en PDF que emite el sistema. Es recomendable que lo hagan una vez que el proyecto ya esté presentado. ¿Por qué? Porque en el reporte sale el número de proyecto, ¿sí? Si no, el proyecto sale con el número 0, que es que está en proceso de carga. Cuando vamos a editar los datos del proyecto,
que esto es algo que se ha modificado. Yo no sé si, bueno, alguno de ustedes que ya haya cargado proyectos en este sistema, por ahí lo recuerde. Aquí, antes de los datos del contacto, tenían la posibilidad de cargar todas aquellas instituciones o empresas, entidades en general que participaran del proyecto, ¿sí? Esa sección se sacó de la aplicación por una cuestión de simplicidad, digamos, para ayudarlos a que la carga sea más simple. Los datos de los participantes del proyecto se van a encontrar dentro de los formularios que ustedes después vinculen dentro de documentos adicionales. No se carga más esa partecita dentro del sistema, ¿sí? Si bien se visualiza acá que dice datos de los beneficiarios asociados, ¿sí? No existen beneficiarios asignados, porque esa parte en el formulario de carga ya no va a estar, ¿sí? Entonces acá nunca va a mostrar nada. Luego de, bueno, cargar, hacer la edición, editar los datos, no sé, que hagan falta, ahí, por ejemplo, yo edito los datos, puedo guardar, yo todavía no presenté el proyecto. Una de las partes importantes en la carga es el presupuesto. El presupuesto, la carga del presupuesto también se ha simplificado para ayudarlos con la carga, para que no sea tan engorrosa, y se ha asociado a esta convocatoria un solo rubro, que en este caso es el rubro de otros costos, ¿sí? Una duda que siempre suele surgir es desde dónde ingreso los valores. Mucha gente piensa que descarga este formulario en Excel, lo completa y después lo vuelve a subir. No es así, es en el orden inverso, o sea, uno tiene que cargar los datos en la aplicación y luego, una vez que terminó, puede descargar el presupuesto detallado, ¿sí? Con los datos que ingresó en la aplicación. ¿Desde dónde se cargan los valores de los rubros? Se hace clic arriba del nombre del rubro, ¿sí? Y aparece una pantallita donde el sistema permite ingresar los ítems para este rubro. En este caso, el único rubro, el único ítem que se va a ingresar para este rubro, por ejemplo, va a ser total del proyecto. Y solamente en el presupuesto vamos a cargar el total de financiamiento solicitado y el total de contraparte, ¿sí? Solamente eso, el total general del proyecto. Yo en este caso voy a poner comisiones. En el tipo podemos seleccionar B de beneficiario. Quiero ver si estoy cargando bien. Me parece que ahí. En este caso, lo que nosotros cargamos, ¿sí? En primer año de financiamiento solicitado y primer año de contraparte, tiene que coincidir con lo que nosotros cargamos en costo total, ¿sí? Si no, el sistema nos va a dar un error. Yo acá en costo total voy a poner otro valor para que ustedes vean el mensajito que devuelve el sistema. Le damos guardar y me dice que la sumatoria de los años no concuerda con el total de cada fila. Cuando les aparece este cartelito, en caso de que les aparezca, quiere decir que no está coincidiendo, ¿sí?, el costo total con la suma del primer año de financiamiento solicitado y el primer año de contraparte. Eso es un error que suele aparecer muy frecuentemente y que los desespera, digamos, a los que están cargando el proyecto, porque no saben, ¿no es cierto?, a qué se debe. No sé por qué me está marcando eso.
Bien. Tengo un problema con los 5 millones. Bien. Luego de que se carga el presupuesto, existe la opción de validar, ¿sí?, lo que se cargó. Yo lo que les quiero aclarar, que esto también suele ser una consulta muy frecuente, es esto que aparece en el cuadro que dice no implementa. No implementa quiere decir que en el sistema no tiene ninguna restricción configurada, ¿sí? En el rubro de otros gastos no existe ninguna restricción. No es que tiene que cumplir un cierto porcentaje, no es que tiene que cumplir un cierto monto, ¿sí?, sino que no tiene ningún tipo de restricción ese rubro. Entonces, si les aparece eso, eso no es un error. Y en el caso de este mensaje que aparece aquí arriba, en este caso, como la convocatoria tiene dos tipos de validaciones, uno es del 75%, si no me equivoco, Vanessa, o del 80%, de subsidio sobre el total del proyecto, le dejamos el 100% en el sistema para que les permita ingresar los distintos valores, y eso después se va a validar en el momento de la evaluación del proyecto, si se cumple o no con la restricción, ¿no?, del porcentaje de subsidio. Lo que les decía del presupuesto detallado, que muchas personas piensan que tienen que descargar primero el Excel, completarlo y después subirlo, yo les quiero mostrar que una vez que nosotros cargamos el presupuesto, los valores del presupuesto dentro del sistema, y descargamos el presupuesto detallado, a ver si... No sé si están viendo la pantalla. Tenemos como una especie de encabezado, ¿sí?, donde se muestra quién es el beneficiario del proyecto, el número de presentación, que en este caso todavía no está presentado, el título del proyecto y el nombre de la convocatoria, y se ve en este cuadro, ¿sí?, No se ve, Ceci, ¿eh? ¿No se No ve? lo estamos viendo, no. Ah, perdón. A ver... Vuelvo a compartir. Puede que sea porque estaba compartiendo solamente acá. Ahí se ve. Ahora sí. Ahí está. Entonces, como les decía, en esta parte, en la parte superior que tiene el encabezado, donde se detalla el título del proyecto, el nombre de la convocatoria, quién es el beneficiario, se ve el cuadro con el resumen, serían los totales del presupuesto, que en este caso va a tener solamente un rubro, y el detalle, ¿no?, que en este caso la descripción del ítem es total del proyecto. Entonces en el sistema siempre se debe cargar el presupuesto dentro del sistema, ¿sí?, no en un Excel y después adjuntarlo. Bien, en el cuadro que se muestra en el sistema, ustedes van a poder ver los porcentajes, ¿sí?, el porcentaje de financiamiento solicitado y el porcentaje de contraparte en la parte inferior del cuadrito. Una vez que cargamos el presupuesto, dentro de la opción de documentos adicionales, aquí vamos a poder
adjuntar todos aquellos formularios y documentos que se especifican en las bases, que Vanessa ya estuvo mencionando, que se encuentran en la página, para que ustedes los puedan descargar, completar y después cargar aquí en el sistema. En este caso, en la parte superior que dice templates, no van a existir ningún template cargado para esta convocatoria, y sí van a poder cargar, o deben cargar en realidad todos los formularios que descarguen desde la web. Bien, una vez que ya están cargados también los documentos adicionales, se puede, y ustedes ya, digamos, han revisado el proyecto, los datos del proyecto, se puede presentar, ¿sí? Una vez que el proyecto se presenta, el sistema automáticamente le asigna un número, ¿sí? En este caso es el número 1, el proyecto ya no puede ser modificado, ¿sí? El estado es presentado, y para imprimir el reporte entramos otra vez a través del lapicito y presionamos el botón reporte. Esto genera un documento con todo lo que ustedes cargaron en el formulario principal del proyecto, los datos del beneficiario, que en este caso puede ser una persona, un representante, una institución, datos de los beneficiarios asociados, que no va a aparecer nada, es normal porque esto ya no existe para cargarlo en el formulario de carga, y los datos del contacto y los datos del director del proyecto, con un resumen del monto total del proyecto, el monto de financiamiento solicitado y el monto de contraparte. ¿Sí? A esto lo pueden exportar, ¿sí? En Excel, PDF o Word, en este caso lo exportamos a PDF, y esto va a ser el comprobante de la presentación del proyecto. A ver, no me quiero olvidar, una cosa que me olvidé de mencionar al principio fue que hay instituciones, ¿sí?, que ya tienen un usuario generado en el sistema. Pueden ser instituciones que no tengan un quit por ahí propio, entonces puede ser que les aparezca en el momento de ingresar al sistema un cartelito que les pregunte si ustedes quieren ingresar como beneficiarios o como entidad responsable de carga. En ese caso, en este caso siempre vamos a elegir ingresar como beneficiarios. Si además de eso le solicita un número de subíndice, y esa entidad tiene un quit propio, directamente se ingresa el subíndice 0 y luego de eso se selecciona la opción beneficiario. Todo esto que yo les estoy diciendo ahora seguramente les puede llegar a generar dudas en el momento de la carga. Todo eso está muy bien explicado en el instructivo de carga en SGP, que está puesto en la página, asociado a la convocatoria. Igualmente, cualquier otra duda que ustedes tengan, pueden escribir a UCI Soporte, @minsit.gov.ar, en el caso de que tengan dudas de la aplicación, de cómo se carga algún tipo de información en la aplicación, o si tienen problemas para lo que es recupero de contraseña o creación de beneficiarios. Creo que ya les mostré todo. Una vez que está todo cargado y que ustedes realizan la presentación, es importante imprimir el reporte, ¿sí? Y también es importante saber que una vez que hacen la presentación, ya nada puede ser modificado. Bueno, Vane, no sé si me quedó algo... Bien. No, ¿sí? buenísimo, Ceci. Me parece que pasamos por todos los puntos principales. Igualmente,
como les decimos, entren con tiempo, generen el usuario, así ya pueden ir cargando. Está el mail de soporte también, háganlo con tiempo, así si tienen algún problema, más allá de que simplificamos todo lo más que podemos en el sistema, lo podemos resolver con tiempo. Bien, sí, bueno, es muy importante lo que estás diciendo, Vanessa. Lo quiero recalcar porque muchas veces tenemos proyectos que están prácticamente listos y es una pena porque bueno, no llegan a tiempo. Así que es muy importante que se tomen un tiempo, o sea, que sean... que no hay que subestimar, digamos, parece fácil, pero siempre surge alguna duda, y es importante que lo hagan con mucho tiempo. bueno, gracias, Ceci. No, por favor. Bueno, vamos a pasar a recibir a los especialistas en vigilancia. Vamos a dejar las preguntas para el final de todo lo que fuimos pasando. Igualmente estamos contestando en simultáneo en el chat. Voy a aclarar algo que se armó como una confusión antes de pasar a lo de vigilancia. No se confundan el tema de las declaraciones juradas de asociatividad con los viejos CAPs que iban por escribano y demás. No pedimos escribano, ya no simplificamos eso y reemplazamos el modelo de CAP por el formulario de asociatividad. Van a ver que la información que contiene el formulario, la declaración jurada de asociatividad, es lo mismo que tenía el CAP, solamente que lo simplificamos en esto de que no tiene que pasar por un escribano y todo lo que conllevaba el gasto, el tiempo y demás. Así que eso sí se pide la firma de las máximas autoridades de todos los beneficiarios en ese formulario, que le da respaldo, pero no hay escribano. Así que bueno, habiendo aclarado este punto que genera un poco de confusión, lo aclaramos en el chat igual, pero me parece que valía la pena decirlo. Le damos la bienvenida a Vanessa Lowenstein, que es directora nacional de estudios del MinSIT, y a Miguel Guagliano, que es responsable del programa Vintec, que van a conversar y nos van a contar un poco sobre los requerimientos y la importancia de los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. Así que bienvenidos, gracias por sumarse a esta charla y les cedemos la palabra. Hola Vanessa, muchas gracias. Les queremos agradecer a vos y a Laura, bueno, al FONARSEC, en general a todos los integrantes. Nos está pasando lo mismo, no, ahí está. Te iba a decir lo mismo que a vos, que no nos dejaba compartir pantalla, pero creo, ¿le están viendo ustedes? La veo todavía Rara, no en modo ¿no? presentación, o sea, la veo sin presentación, como si lo mismo que me pasaba a mí. Opciones de presentación. La vista del... ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces nosotros desde la Dirección Nacional de Estudios vamos a contarles un poquitito lo que hacemos. Después Miguel, que es el especialista en vigilancia, les va a contar un poquitito más. Nosotros desde la dirección tenemos 3 programas que trabajamos de manera coordinada en general entre los 3. Una impronta que le estamos dando ahora es que el programa de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica dialoga también con los demás programas de la dirección, que uno es el de Programa Nacional de Gestión de Activos Intangibles, Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica, y el otro es el de Perspectiva Tecnológica, que lo que tratamos en general es de mejorar el desempeño tecnológico, la gestión tecnológica de las instituciones públicas y privadas, y generar herramientas para mejorar el desempeño tecnológico y productivo y social de impacto en el territorio. Un poquito dialogando en los 3 programas, lo que tratamos es, bueno, esto de colaborar con las instituciones públicas y privadas que así lo requieran para ayudarlos a pensar o a diseñar una estrategia de gestión de activos intangibles, o en el caso de vigilancia, transformar los datos y la información en cuestiones estratégicas para la toma de decisiones, ya sea de las empresas, de la política pública o de acciones a nivel institucional,
perspectiva tecnológica, un poco de pensar el futuro de la tecnología en vinculación con el territorio y los distintos actores. Y bueno, eso es un poco de lo que se trata el programa, en realidad la dirección, y el programa de vigilancia está inserto dentro de una de estas tres patas. Así que yo le voy a dejar a Miguel que cuente un poco como especialista lo de las vigilancias, que también sé que están presentes varios de los nodos de vigilancia estratégica, que después Miguel les va a comentar un poco también la conformación de la red de nodos que trabaja a nivel federal en distintas provincias donde se articula lo público, lo privado, instituciones de investigación y desarrollo con empresas ya desde el territorio, y luego yo voy a volver a comentarles un poco el tema específico de la vigilancia y su vínculo con el sistema de propiedad intelectual, en particular con el sistema de patentes. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a pasar a explicar un poco más en detalle técnico en qué consiste lo del informe de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica que se está solicitando en el marco de esta convocatoria. Pero antes de pasar al detalle técnico de lo que es un informe de vigilancia e inteligencia estratégica, es importante tener en claro o clarificar un poco más lo que es la vigilancia tecnológica o a qué nos referimos con estos nombres y apellidos, como también la inteligencia estratégica. Muchas veces se las confunden y no se tienen muy bien en claro para qué sirven, cómo se le implementan y cuáles son los beneficios que le pueden brindar a las organizaciones en términos de los procesos de toma de decisiones. La vigilancia tecnológica como actividad no es una actividad que haya, digamos, surgido en el último siglo, sino que es algo que existió siempre. Todos hemos realizado alguna vez alguna tarea de vigilancia, porque seguramente alguna vez hemos buscado algún tipo de información o asistido a algún evento, ya sea un congreso, alguna feria, exposición, para recolectar datos o información sobre algún tema, un área específica en la cual uno esté trabajando. Pero ese tipo de actividad que se solía hacer hace 30, 40 años atrás, es totalmente distinta a cómo hoy se puede llevar a cabo las actividades de vigilancia, ya que hoy contamos con el acceso a través de Internet que nos permite poder vigilar y monitorear cualquier tipo de fuente de información, de manera tal de poder acceder a mayor información de calidad y cantidad para poder optimizar nuestros procesos decisorios. En cualquier ámbito, en el ámbito tecnológico, competitivo, normativo, estratégico, el que fuese. Entonces esta vigilancia tradicional que uno acostumbraba a realizar, que quizás no denominaba con estos nombres y apellidos, era una vigilancia en la cual no se llevaba a cabo, no se seguía un proceso sistemático, no había una metodología para poder vigilar y monitorear permanentemente distintas fuentes de información de cualquier parte del mundo, no solamente a nivel nacional, y se llevaba a cabo muy de vez en cuando existía alguna necesidad puntual que nos obligaba a salir a recabar ese tipo de datos o información. Por otro lado, esta vigilancia tradicional que uno acostumbraba a realizar, como les decía, la realizaba accediendo a la fuente de información que uno tenía acceso, que si comparamos con el acceso, el nivel de acceso que tenemos hoy en día a través de Internet a las distintas fuentes de información, es totalmente distinto. La aparición de Internet ha facilitado y ha reposicionado a estas actividades ya como disciplinas estratégicas para las distintas organizaciones para poder tomar mejores decisiones estratégicas en distintos ámbitos de aplicación. Entonces, lo que era antiguamente una actividad aislada, que se llevaba a cabo muy de vez en cuando, hoy ya se la ve a la vigilancia tecnológica, como a la inteligencia estratégica, como procesos sistemáticos y organizados de todas las organizaciones. O sea, tienen que ser procesos que empiecen a implementar y a gestionar las distintas organizaciones para poder estar mejor informados, estar al tanto de las últimas tendencias y novedades que suceden y van apareciendo en sus entornos, y así poder tomar mejores decisiones estratégicas, reduciendo los niveles de riesgos y de incertidumbre. Entonces, frente a este nuevo contexto en el cual nos encontramos, donde tenemos un entorno altamente globalizado, los ciclos de vida de los productos
como de las tecnologías son cada vez más cortos y obligan a estar investigando permanentemente y conocer cuáles son las últimas tendencias, novedades en determinados campos tecnológicos, como también los niveles de exigencia por parte de los nuevos mercados, la segmentación de los mercados, y el proceso acelerado que van desarrollando los cambios tecnológicos hoy en día. Esto, como otros factores más, llevan y obligan a que tenemos que estar vigilando permanentemente nuestros entornos, para no perder ninguna novedad, ninguna oportunidad de desarrollo tecnológico o de innovación, o simplemente poder estar mejor informado de lo último y así poder tomar mejores decisiones. Frente a este contexto, es que es importante ver a la vigilancia y a la inteligencia como procesos sistemáticos y organizados que deben implementar y gestionar las organizaciones, desde las empresas, como una entidad de gobierno, como una universidad. Son disciplinas que pueden ser gestionadas por cualquier tipo de actores. Si bien en los últimos 20 años se han reposicionado como disciplinas que son estratégicas para las organizaciones a la hora de tomar decisiones, siguen siendo aún un mundo desconocido que hay que seguir trabajando y sensibilizando sobre estos temas, porque siempre hay todavía gente que desconoce o no comprende muy bien para qué se puede utilizar o los beneficios que ofrece a la hora de gestionar este tipo de actividades. No lo voy a aburrir con definiciones teóricas, porque para eso también está el PowerPoint, simplemente para poder conceptualizar resumidamente a qué nos referimos, o cómo podemos conceptualizar a la vigilancia tecnológica y a la inteligencia estratégica hoy en día. Podemos decir lo siguiente: tanto la vigilancia como la inteligencia están relacionadas con procesos organizados, sistemáticos, con procesos éticos, es decir, que monitorean o vigilan fuentes de informaciones legales de acceso libre a las cuales uno tiene acceso, y que muchas veces uno desconoce que existen ese tipo de fuentes de información, y por desconocimiento no las vigila, y por ende pierde mucha información estratégica. La vigilancia es un proceso que monitorea distintas cuestiones de distintos ámbitos, de lo tecnológico, lo económico, lo social, lo ambiental, lo normativo, en el ámbito de interés que es para la organización. Y obviamente lo que se busca con estos procesos de vigilancia es poder estar mejor informado, atender a las tendencias, a las novedades de los entornos, y así poder tomar mejores decisiones que reduzcan los riesgos y los niveles de incertidumbre. La inteligencia complementa todo el proceso de vigilancia aplicando más análisis y tratamiento de toda la información que va recolectando, digamos, la vigilancia tecnológica de distintas fuentes de información, de manera tal de poder transformar toda esa información en nuevos conocimientos, darle un valor agregado con el análisis más profundo de todo eso que se fue recolectando, y de eso poder tomar mejores decisiones estratégicas. Hay autores que hablan de igual manera, tanto de vigilancia como de inteligencia, pero en realidad existe una frontera muy delgada entre una y otra. La vigilancia se ocupa en lo que es el proceso de monitoreo y vigilancia permanente de las distintas cuestiones científicas, tecnológicas, normativas, comerciales, del ámbito que es de interés para la organización, de manera tal de poder identificar señales débiles a tiempo, que se puedan transformar esas señales en oportunidades o amenazas para la misma. Y la inteligencia complementa los procesos de vigilancia profundizando en el análisis, la interpretación y el tratamiento de toda esa información, de manera tal de poder obtener nuevos conocimientos que permitan optimizar los procesos decisorios. Eso es, en forma resumida, cómo podemos conceptualizar, y como hoy se la denomina o conoce, a la vigilancia tecnológica y a la inteligencia estratégica, comparándola, digamos, con lo que hablaba al inicio, ¿no? De lo que era antiguamente una vigilancia tradicional. Hoy ya son procesos sistemáticos y organizados que lo tenemos que implementar, gestionar de forma permanente. La vigilancia no se trata de espionaje industrial, porque como les decía, accedemos o solemos estar vigilando permanentemente fuentes de acceso legales, de acceso abierto. No se trata de adivinar el futuro, ya que implementamos métodos y hacemos uso de técnicas y herramientas que permiten generar nuevos conocimientos y así poder conocer o sacar una foto a la fecha sobre determinados entornos, sobre determinados campos tecnológicos, áreas estratégicas, y después tomar ciertas decisiones. No se trata de un seguimiento pasivo del entorno, sino que hay que estar permanentemente, hoy en día, monitoreando, porque todos los días aparece algo nuevo,
Y no se trata de acumular información, sino que hay que transformar toda esa información en un conocimiento al que podamos agregarle valor para optimizar justamente los procesos decisorios. La vigilancia y la inteligencia se le implementa siguiendo un conjunto de etapas del proceso que define a la misma, una planificación inicial para poder definir los focos o los factores críticos a vigilar. Uno puede estar interesado en vigilar un sector productivo, un área estratégica, pero dentro de los mismos podemos tener o definir cuestiones más específicas o objetivos más específicos que uno quiera o desee estar vigilando, ¿no? Determinadas tecnologías o áreas tecnológicas en particular. También se debe definir qué fuentes de información se tienen que estar vigilando, si son de acceso libre, acceso pago, son del campo científico, tecnológico, de mercado o del que se trate. Una vez que se tiene toda esa planificación, se procede con la etapa de búsqueda y recolección, ya la etapa operativa de lo que es la vigilancia, para poder estar recolectando la distinta información que uno va identificando de las distintas fuentes que monitorea. Luego viene la etapa de análisis y tratamiento de esa información, donde acá se trabaja con grupos de expertos especialistas que validan la misma, tanto la calidad como la pertinencia, y luego se difunde los resultados obtenidos de ese tratamiento al tomador de decisiones. ¿Sí? Y esto es un proceso que se tiene que llevar a cabo permanentemente a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las cuestiones que se pueden vigilar desde esta disciplina? Bueno, cuestiones del ámbito competitivo, del ámbito más comercial, la que es más conocida, quizás si se conoce con mayor frecuencia, es la vigilancia tecnológica, que monitorea o vigila todas aquellas cuestiones con nuevas tecnologías, tecnologías incipientes, emergentes, determinados grupos de tecnología, o también otras cuestiones que se pueden vigilar que tienen que ver más con una vigilancia del entorno, aspectos como, por ejemplo, de medio ambiente, normativos, reglamentarios, sociales, políticos. Pero hoy en día, en definitiva, hay que estar vigilando todos los frentes, porque de todos podemos encontrar información de interés que nos contribuya a la hora de tomar mejores decisiones estratégicas. Por eso que hoy hablamos ya de una vigilancia e inteligencia estratégica con una mirada mucho más amplia de lo que se solía realizar o conocer hasta hace unos años. Los beneficios que podemos obtener, que las organizaciones pueden obtener a la hora de implementar este tipo de procesos son, obviamente, poder compararse cómo está uno con respecto a sus competidores, con otras organizaciones o instituciones similares, reducir los riesgos, ¿sí?, a la hora de anticiparnos a determinadas señales débiles de nuestros entornos, anticiparnos a alguna amenaza, poder identificar quién otro trabaja lo mismo que uno, quién otro está investigando el mismo campo de investigación que uno está llevando a cabo dentro de su grupo de investigación, o con quién uno se podría aliar o generar alguna alianza estratégica. Y lo otro principal que genera como beneficio la vigilancia y la inteligencia es poder encontrar e identificar nuevas oportunidades de innovación, para no volver a reinventar la rueda y poder aprovechar y hacer un uso más inteligente de todo el conocimiento que se conoce a la fecha, y no volver a caer a inventar o desarrollar algo que quizás otro lo ha trabajado, lo ha desarrollado hace tiempo. Estos son algunos de los beneficios principales a los cuales contribuye la implementación de procesos organizados de vigilancia e inteligencia estratégica. En cuanto a los distintos productos de vigilancia e inteligencia que uno puede llegar a desarrollar o generar, y hablando específicamente de estudios o informes, podemos hablar de 3 categorías. Y las categorías se dividen según el nivel el tipo de información que contengan lo mismo, como también el nivel de análisis y tratamiento de la información que se le haga en esos informes. Productos de bajo nivel de análisis, que pueden ser sistemas de alertas, novedades, hasta productos que ya requieren o que contienen, mejor dicho, un nivel de análisis mucho más profundo, como puede ser un estudio, un informe del estado del arte, un boletín de novedades, o ya estudios panorámicos de vigilancia e inteligencia estratégica. En ese sentido, y ya metiéndonos en lo que es la parte técnica del informe de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica que se está solicitando en el marco de esta convocatoria, ¿en qué consiste el informe de vigilancia? Consiste en desarrollar una vigilancia e inteligencia estratégica alrededor de un tema, objeto, que puede ser una tecnología, área estratégica, producto o servicio, o área disciplinar en la cual
con el cual se esté relacionando el proyecto que se vaya a presentar. Y lo que se busca con este estudio, con este informe, es poder conocer o brindar información sobre la situación o el panorama actual en el cual se encuentra ese tema objeto del informe o del trabajo, ¿sí? De manera tal de poder comprender más en detalle el grado del estado en el desarrollo en el cual se encuentra a la fecha esa tecnología, ese producto, ese proceso, o lo que se trate, cuál es la evolución a lo largo de los últimos años, las tendencias, qué es lo último que se está investigando, qué es lo último que se está solicitando para proteger en materia de patentes o modelo de utilidad. Es decir, definir el estado del arte de los conocimientos alrededor de esa tecnología o ese producto que se conocen a la fecha. Por lo general, este tipo de informes de vigilancia e inteligencia tratan de mirar o hacer una vigilancia hacia los últimos 5 o 10 años hacia atrás a la fecha, ¿sí? Y se nutren, para poder generar este estado del arte de conocimiento a la fecha, de acceder o monitorear distintas fuentes de información. Fuentes de información del campo científico, tecnológico, de mercado, que hoy en día, a través de distintas herramientas TICs, uno puede acceder de forma libre, gratuita, y uno puede trabajar con base de datos del campo científico, puede trabajar con base de datos de, digamos, de documentos de patentes, puede trabajar o acceder a base de datos de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Es decir, hay un gran abanico de herramientas y fuentes a las cuales hoy podemos acceder y de la cual nos podemos nutrir con información de calidad para poder, digamos, armar este tipo de informes de vigilancia e inteligencia estratégica que se está solicitando. Obviamente que el desarrollo de estos informes son siempre acompañados con la validación de grupos de expertos especialistas que conocen o dominan esa tecnología o esos productos o esos procesos. Y el alcance geográfico que tiene este tipo de informes puede ser a nivel internacional, regional o local. Eso lo determina el equipo de trabajo que lleve a cabo el desarrollo del mismo, y también va a depender del tema objeto de estudio que se aborde con este informe. Obviamente, para los efectos de la convocatoria, lo que se busca con este informe es dar un panorama actual, ¿sí?, a la fecha, sobre el estado de desarrollo y avance de ese producto, ese proceso, esa tecnología, que se describa más y se comprenda el tema que se está abordando, la evolución, las tendencias, porque hay muchas fuentes de información que permiten generar distintos tipos de indicadores para poder conocer las últimas tendencias alrededor de esos temas, el estado del arte alrededor de lo mismo, y las consultas que se pueden desarrollar para poder generar todo este tipo de análisis, como les decía, tienen que nutrirse de distintas fuentes de información, como pueden ser fuentes estructuradas, como base de datos científicas, de patentes, de proyectos, y complementarlos con fuentes no estructuradas, de eventos, noticias, o otro tipo de información que consideren que sea relevante incluir en ese tipo de informe para conformar ese estado del arte de conocimiento. Y complementarlo con fuentes informales, que son las que van a ir validando y complementando el análisis de los resultados que uno va generando en el desarrollo del mismo. El estudio consta de dos partes, ¿sí? Una primera parte que es un poco esto que les estoy comentando, donde se tiene que describir una evaluación de la proyección a 5 años de los desarrollos tecnológicos que están involucrados en el proyecto, en relación con el estado del arte que se haya realizado a nivel internacional o local, ¿sí? De manera tal de ver si va hacia una convergencia o si se va a analizar o se analiza en el sentido de avanzar hacia un desplazamiento de la frontera tecnológica o de esos conocimientos con el cual se relaciona el proyecto. Entonces, esta primera parte, la primera parte del estudio, lo que contempla, o lo que debe contemplar, mejor dicho, es una introducción que describa el objeto del tema del estudio y el alcance, delimitar bien y claramente el alcance de lo que se está trabajando, de lo que se está abordando en ese informe de vigilancia e inteligencia estratégica. Yo puedo estar interesado en vigilar un sector o un área productiva determinada, pero dentro de esa área productiva puedo definir focos clave, focos más específicos en los cuales yo me puedo concentrar, en algunas tecnologías, en algunos métodos de procesamiento, en algunos productos. Y eso es lo que es importante que tengan los informes
bien descrito y claramente definido. Después viene ya todo lo que es la recolección y el análisis de información que se obtiene de distintas fuentes. En el caso de fuentes relacionadas con el campo tecnológico, se suelen vigilar y analizar los resultados obtenidos de solicitudes o concesiones de patentes, tanto a nivel internacional o nacional, y dentro del periodo de tiempo que se vaya a abordar en el estudio. Después va a haber otro capítulo, otro apartado que trate sobre los resultados obtenidos o el panorama en relación a lo que se está investigando, el campo de la investigación, donde ahí se nutren de bases de datos de publicaciones, artículos científicos, proyectos de I+D+I, y después se debe complementar con otro tipo de información que va a estar, digamos, conformando otros apartados, además de lo científico y lo tecnológico, que tiene que ver con información de mercado, donde se analizan o describen determinados perfiles tecnológicos, comerciales, de distintos actores que hayan identificado dentro de lo que es el ámbito, el objeto de estudio de este informe. Después, un apartado relacionado más con la transferencia de la tecnología, donde se pueden evaluar las eventuales posibilidades de aplicación productiva de la misma, como posibles adoptantes o técnicas de producción y posibilidades de escalado. Y por último, las conclusiones que sinteticen, digamos, sobre la proyección a 5 años de los desarrollos esperados en relación con el estado del arte obtenido. Obviamente este tipo de informes siempre tienen que ser acompañados con algún anexo metodológico, donde se definan las fuentes de información utilizadas, las palabras o ecuaciones de búsquedas con las cuales se han realizado las búsquedas en cada una de las fuentes, los resultados encontrados, porque es lo que le da la fundamentación y el aval del todo lo que contenga dicho informe de vigilancia e inteligencia estratégica. Esto sería la primera parte que contempla y se solicita en el marco de este informe. Después, la segunda parte, que ahora va a pasar a comentar Vanessa, tiene que ver más ya con el diagnóstico sobre la situación legal en términos de derecho de propiedad intelectual. Bueno, no sé. Sí, o te dejo. Comento muy brevemente la parte de propiedad intelectual. En realidad, ustedes ahora lo que van a ver cuando analizan la sección de patentes de un estudio de vigilancia es, bueno, un poco la propiedad intelectual que tiene, más que nada el sistema de patentes. Y cuando uno agarra una patente, más allá de lo que puede indicar esto, ustedes saben que el sistema de patentes en realidad lo que protege son innovaciones de producto, de procedimiento, y estos productos o procedimientos tienen que cumplir con ciertos requisitos, pero el que nos interesa remarcar es que sean nuevas, novedosas, disruptivas. Y esta característica de nuevo, novedoso, disruptivo se los remarco porque más allá de lo que vamos a ver, de lo que puede arrojar el estudio, es un documento que tiene mucho valor, el documento de la patente que vigila el estudio de vigilancia, porque además del resultado que me puede dar un rojo, un amarillo o un verde que vamos a ver en este momento, lo que me va a dar es un montón de información tecnológica estratégica. Por ejemplo, una patente, un documento de patentes, ustedes no tienen por qué saber, pero la propiedad intelectual es territorial. Quiere decir que los derechos de propiedad intelectual, los registros son a nivel nacional en cada uno de los países donde se quiere tener la exclusividad comercial. Entonces, la vigilancia lo que me va a decir es si alguna tecnología específica está protegida o no en un territorio a nivel mundial. Si yo sé que hay un país en algún lugar del mundo que es fuerte, la misma tecnología que yo soy fuerte, entonces puedo saber si tiene una patente o no en qué países, y en qué otros países no existe patente, si esa tecnología es de libre disponibilidad. Puedo saber cuál es el último estado del arte de la tecnología, porque las patentes protegen tecnologías disruptivas, entonces todo el tiempo, sea un seguimiento de las patentes que se presentan, que se solicitan y se conceden, voy a tener una información constante del último estado del arte de la tecnología específica. Luego en el documento de patentes voy a tener los titulares y los autores. Los titulares en general son empresas o instituciones, pero los autores son los actores del sistema científico tecnológico. Puede ser gente, recursos humanos que hacen investigación y desarrollo, públicos y privados, que son especialistas en esa tecnología. Entonces también me va a decir, bueno, con quién aliarme, con quién hacer investigación y desarrollo colaborativa, quiénes pueden ser mis futuros compradores de la tecnología que yo desarrollo, con quién me puedo complementar a nivel tecnológico. Es decir, que vigilar el sistema de patentes me da una información adicional
además de esta que vamos a ver en el proyecto específico, que en realidad en el proyecto específico, ¿por qué a ustedes es tan importante e interesante que utilicen el sistema y toda esta información? Porque además de darme un montón de información del ecosistema innovador y del sector, una foto del sector, actores, oferentes de la tecnología, gente que desarrolla conocimiento asociado a esa tecnología, si esa tecnología está propietaria o no, en qué territorios, me va a decir, bueno, miren, ese proyecto que ustedes están presentando tiene una solicitud de patente en trámite en Argentina o en alguno de los países de destino donde esa tecnología se quiere exportar. Y puede ocurrir que me diga, mira, hay una patente vigente, entonces esto es un escenario posible, que nosotros lo llamamos el escenario rojo, porque ahora vamos a ver algunas alternativas. Puede también querer decir que, ahí como está el amarillo, indica la existencia de algún mecanismo de protección de propiedad intelectual que bloquea parcialmente el proyecto con un horizonte de protección de 2 a 5 años. Entonces, si yo lo pienso escalar y recién voy a llegar al mercado en el año 6, bueno, quizás no, pero si lo iba a escalar y iba a llegar al mercado de manera más acelerada, es algo que tengo que tener en cuenta. O puede ser que no exista ninguna restricción en cuanto a derechos de propiedad intelectual vinculada con la tecnología que yo estoy desarrollando. En realidad el rojo, amarillo y verde también lo que me indica es si existe una patente, ¿quiere decir que se me bloquea el proyecto? Quiere decir muchas cosas. Primero, que hay una patente, entonces puede ser que se me bloquee si el titular de esa patente no me quiere autorizar a mí a hacer uso de esa tecnología para poder llegar al mercado en alguna etapa del escalado o desarrollo, aplicación práctica del conocimiento que yo estoy generando. Entonces es algo que tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si me lo bloquea, yo voy a gastar un montón de recursos financieros, económicos, humanos y tiempo en desarrollar una tecnología que luego no voy a poder comercializar. También me da una ventana de oportunidad para poder negociar la comercialización, porque puede ser que esa tecnología tenga múltiples usos. Entonces, bueno, hay una patente que protege la tecnología que yo estoy desarrollando, pero la usa en un sector diferente al que yo la quiero comercializar. Entonces también me da esa ventana de oportunidad para sentarme a negociar una posible licencia de uso de esa tecnología. Entonces, el amarillo quiere decir que puede ser que me infrinja o no me infrinja la patente. Entonces ahí también puedo empezar a jugar, depende de la tecnología, si está patentada en qué territorios, porque puede ser que esté en Argentina, o que no esté en Argentina, pero esté en alguno de los mercados de destino. Entonces, bueno, yo ya sé que donde hay una patente, quizás no puedo exportar mientras esa patente esté vigente, pero vencida la patente, sí lo voy a poder hacer. Entonces es muy importante tener un poco esta información, porque me va a dar los actores, me va a decir si de nada me va a servir financiar un proyecto que luego nunca lo voy a poder poner en el mercado. Entonces, un poco esta información, si me da rojo, puede ser que me bloquee la comercialización en un 100%, o que me obligue a negociar con algún titular de patente específico para poder llegar al mercado. Pero bueno, eso es algo con lo que hay que jugar antes de seguir avanzando en el proyecto, siempre y cuando exista una patente que bloquee en un 100% la comercialización. Y también esto de ver los tiempos, porque ustedes saben que las patentes duran 20 años desde el momento de presentación de la solicitud. Entonces, quizás hay una patente que está por vencer en los próximos años, entonces hay que ver el alcance de la protección de la patente, cuál es, si protege o no mi desarrollo, si hay alternativas de uso, porque quizás yo todavía estoy en la etapa de investigación y desarrollo, entonces puedo ver una alternativa. Bueno, esta tecnología, el paso A está patentado, pero el B no, y es sustituible. Entonces son alternativas que mientras yo estoy generando el desarrollo, financiándolo y construyendo este proceso tecnológico, es importante tener en cuenta, y es totalmente estratégico. Bueno, ahora volvemos a Miguel, que les va a contar un poco de los nodos con los que estamos trabajando y que están la mayoría presentes acá en la charla. Bueno, y ahora para ya ir terminando de la presentación, bueno, comentarles un poco, digamos, a quién pueden contactar para poder consultar sobre el desarrollo de este tipo de informes de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica que se está solicitando en esta convocatoria. Y en ese sentido, el Programa Nacional BINTEC del MINCIT
ha llevado a cabo en los últimos años, hasta la fecha, la conformación de distintos nodos territoriales de vigilancia e inteligencia estratégica. Son grupos de equipos de trabajo que se han capacitado y se han formado en estos temas a lo largo del tiempo, y cuentan con capacidades y conocimiento y experiencia en la realización de este tipo de informe con las características que les acabé de presentar anteriormente, ¿no? Con lo que se está solicitando. Son equipos de trabajo que están conformados por instituciones del ámbito, como están en distintos territorios, en distintas provincias, están conformados por actores del sector productivo, del ámbito académico, como también del ámbito de gobierno de la provincia o de ese territorio, y en conjunto llevan a cabo y brindan distintas actividades y servicios de vigilancia e inteligencia estratégica para responder o generar productos y brindar servicios que respondan a las necesidades locales con las cuales ellos cuentan. Por lo cual, muchos de los nodos están presentes en esta reunión, pero igualmente, bueno, acá lo que ven ahí en pantalla es la distribución en las distintas provincias donde se localizan cada uno de estos nodos que han sido capacitados y formados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación a lo largo de estos años. Actualmente hay 8 nodos activos, cada uno tiene como referencia cierta expertise de aplicar la vigilancia y la inteligencia en determinados sectores o áreas estratégicas, pero no significa que, o de decir, cuentan con las capacidades y los conocimientos para poder trabajar cualquier otro sector o tecnologías que puedan llegar a demandarle. ¿Dónde pueden encontrar información o cómo pueden contactarse con los coordinadores o las coordinadoras de los nodos? Bueno, ingresando a la página del MinSIT. Yo ahora, cuando termino la presentación, se las pego el link en el chat, y acá van a encontrar información dentro de la solapa del programa BINTEC sobre cada uno de los nodos, quiénes los integran, quiénes son los responsables y en qué sectores o áreas han venido trabajando, para que se puedan poner en contacto y consultar sobre la elaboración de este tipo de informe de vigilancia e inteligencia estratégica que se está solicitando en esta convocatoria vigente. Bueno, de nuestra parte, con eso terminamos la presentación y quedamos atentos por si hay alguna consulta. Bueno, muchas gracias Vanessa y Miguel por la exposición. Después igualmente les vamos a circular los PPT, tanto el nuestro como el de vigilancia, así que después si nos lo pueden enviar Miguel o Vanessa. Y bueno, fuimos contestando algunas preguntas en el chat, no sé si hay más preguntas, algo específico de vigilancia que quieran aprovechar. Buenos días. ¿Podría hacer una consulta? Sí, claro. ¿Qué tal? Habla Agustín Rearte de la Facultad de Agronomía de la UBA. Respecto a estos nodos que mencionaron a lo último, o sea, ¿nosotros podríamos contactarlos y sería como una contratación de servicio, o deberían ir como dentro de las instituciones beneficiarias? ¿Cómo se genera eso? ¿Pato, estás? Si no lo contesto yo. En realidad, si ustedes tienen, me parece que no está, si ustedes tienen si van a contratar a estos, es una contratación, digamos, de un servicio, una consultoría en el marco del subsidio, y ustedes van a tener que hacer el proceso competitivo, no tienen que formar parte del consorcio, si esa es la pregunta. De hecho, si forman parte del consorcio, no los podrían contratar. Claro, también podrían financiarlo con recursos propios, y ahí, bueno, ustedes tienen la libertad de contratarlo digamos, sin ninguna restricción de proceso como tiene los gastos del subsidio. Claro. Entiendo. Y te hago una consulta más. En el caso de empresas con domicilio fiscal en Argentina, pero que tengan acciones principalmente del extranjero, ¿pueden conformar la parte del consorcio siendo beneficiarios del proyecto? ¿O solo tienen que estar como, digamos, agentes vinculados o actores vinculados al proyecto? Nati, ¿estás por ahí?
Sí, Sí, sí. ahí está. Ahí es. Hola, Vane, gracias. Sí, las bases, el cumplimiento del punto 2 en cuanto a beneficiarios requiere que sean con domicilio legal y fiscal en Argentina. Si cumple esos parámetros, están dentro de la documentación las demás requisitos para presentarse y acreditar el extremo que ustedes entiendan que si hay una empresa que está controlándola, lo puedan acreditar y se analiza en cuanto a lo que pide la convocatoria. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces sería domicilio legal y fiscal en En Argentina. Argentina, sí. La empresa que se postule como entidad beneficiaria en conjunto con sus asociados, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. No. Ahí veo una en el chat que es sobre vigilancia, pero tiene que ver con las bases. Preguntan si el estudio se debe presentar al principio del proyecto, primero 6 meses, 1 año, o al final, o se puede ir construyendo de forma paulatina. Sugerimos que sea, si no lo tienen de antemano y no lo van a presentar de antemano, que se desarrolle en el primer semestre del proyecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí o sí lo tiene que hacer alguna de estas entidades o uno puede tener algún tipo de estudio propio? No, ahí, digamos, estas son sugeridas y es la red, pero ustedes pueden elegir digamos, a quienes quieran, por ahí tienen un especialista que se los puede hacer, en eso no hay restricciones. Siempre, como decimos, todo lo que, si lo van a pagar con el subsidio, después todo lo que vayan a gastar de subsidio deberá tener su proceso de compra y respetar las reglas de ese tipo de procesos según lo que vayan a adquirir, pero después pueden contratar a quienes quieran. Ahí viene en el chat, del flujo de fondos hay un límite a lo asociado por año. En realidad me imagino que no refiere la consulta tanto al flujo de fondos, sino a la ejecución de los fondos y al uso de los fondos. La respuesta es, ustedes reciben, cuando salen adjudicados, no es que como les explicaba Patricia, no es que les depositamos la plata en una cuenta, sino que ustedes van a tener que hacer procesos de compra competitivos para ejecutar los fondos. Entonces ustedes van a tener que hacer concursos de precio, licitaciones, etcétera, según corresponda, y nosotros con nuestras aprobaciones intermedias, y nosotros pagamos a proveedor. Entonces, la ejecución de los fondos va a depender de ustedes, de la velocidad con la que ustedes ejecuten y realicen esas compras, por eso hacemos tanto foco en el tema de la gestión. Siempre lo que sugerimos, por una cuestión de nuestra macroeconomía, es que traten de ejecutar los fondos al principio, lo más rápido posible, para tratar de mantener el poder adquisitivo de esos fondos, porque lo adjudicado es lo mismo al inicio que al final del proyecto. Cuando ustedes más tarden en gastarlo, menos poder adquisitivo va a tener, especialmente si se trata de compras en el exterior o en divisas. Sofía. Hola, buen día. Una consulta en relación a vigilancia tecnológica. Recién decías que se debería presentar en los primeros 6 meses. Cuando se trata de un proyecto justamente para desarrollar una tecnología, es probable que a partir de las investigaciones que vayamos haciendo haya algunos cambios en esa tecnología. Por eso nosotros pensábamos incluir la vigilancia tecnológica durante toda la duración del proyecto. ¿Podemos hacerlo así o justificándolo de esta manera o sí se tiene que presentar en los primeros 6 meses? Sí, a ver, quizás, no sé si los chicos de vigilancia quieren complementar algo. Desde el lado del requisito de base sí lo pueden hacer, o sea, lo que queremos es incorporar esta buena práctica y que los proyectos desde el inicio puedan tener y contar con esta información y adquirir toda esta información tan valiosa que aporta el estudio de vigilancia. Si vos además, corríjanme los especialistas, pero si vos además lo seguís y lo continuás durante toda la vida del proyecto, entiendo que es algo virtuoso, deseable y que va a ser mejor para el proyecto. Buenísimo, gracias. ¿Alguna pregunta más?
en el chat. Preguntan por los procesos de compra. Una vez que resulten adjudicados, nuestro equipo técnico se va a reunir con ustedes y ahí se sientan a analizar en detalle el presupuesto y les explican cómo se realizan los procesos de compra. A grandes rasgos son los procesos de adquisiciones que establece el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y es la fuente de financiamiento de esta convocatoria. Lo mismo, los reglamentos del BID, sí, hacemos una reunión con todos los proyectos. Sí. Juan Baigorria. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día. Dos preguntas. El proceso de envío de los presupuestos según corresponda o los concursos, y después la posterior aprobación y el envío posterior de la factura correspondiente para que sea el depósito al proveedor, ¿ha tenido algunos ajustes con respecto a programas anteriores en el cual la demora no tenía, quiero decir, un promedio de 90 a 120 días de aprobación final hasta que le depositaban el dinero al proveedor? Estamos hablando de 6 meses prácticamente de demora, lo cual era imposible sostener los valores. Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta que vos acabas de decir, ejecutar la partida en el principio. Por ejemplo, si tomamos el director de proyecto, que puede ser un externo, el cual va a estar 3 años en el proyecto, o 2 años, pongámosle mínimo, ¿cómo le puedo ejecutar el presupuesto desde el principio? No entendí la segunda, te contesto la primera y ahora retomamos la segunda pregunta. A ver, los tiempos de ejecución de los fondos, hay como, desde nuestro lado hemos reducido al mínimo posible los tiempos, en el sentido de que todo es digital, entonces eso agiliza y resuelve mucho, y nosotros respondemos muy rápidamente. Generalmente es dentro de los días, como máximo una semana de respuesta. Cada proceso tiene sus partes. Vos, Juan, que participaste en otro, sabés que hay como un proceso de publicación del pliego, de aprobación nuestra, y después el pedido de desembolso. Digamos, las partes existen, lo que hemos reducido mucho es los tiempos en cada uno. Después también depende de esta gimnasia interna de ustedes y con la velocidad que ustedes tengan para ir presentando cada uno de los trámites y poder avanzar. Depende también si se trata de un ítem adquirido en el exterior o no, pero están bastante más reducidos los tiempos. La idea es justamente no llegar a que un proceso se dilate tanto en el tiempo y se demore tanto el pago. Si querés reformularme la segunda pregunta que no... La segunda, sí. En el caso de una consultoría, por ejemplo, como puede ser la dirección del proyecto, ¿cómo puedo, vamos a suponer, 100.000 pesos, por ponerle un número, los 2 años? ¿Puedo hacer el pedido de pago en principio del proyecto por los 2 años? Y en realidad, la idea es que vos querías contratar al director con fondos del subsidio. Sí. Y en dirección técnica, pero vamos a dirección técnica del proyecto, lo cual tiene que tener, en el caso de una construcción. En general, la dirección del proyecto, la figura del director del proyecto no se paga con fondos del subsidio, porque es una persona que seguramente esté vinculada a una de las instituciones, entonces la institución no se puede pagar a sí misma y no puede contratar un recurso humano que ya tiene. Entonces, no, por eso me refería a la dirección técnica del proyecto, o sea, por ejemplo, si una construcción que tiene que tener una dirección técnica, por ejemplo. Ah, ok, porque nosotros tenemos la figura del director técnico, que es una de las figuras obligatorias del proyecto. Por eso sí, eso está correcto, no hay problema. Ok, ahí está. Vale, Pato, si querés, complementar. Sí, en realidad eso después, si el proyecto resulta adjudicado, lo vamos a ver en la reunión que tengamos donde charlemos sobre el proyecto. Seguramente lo que se va a hacer es un concurso, una licitación de obra, y ese concurso o esa licitación de obra, digamos, tendrá asociados los gastos que correspondan y eventualmente el mismo pliego de obra
es el que determina las formas en las que se pueden hacer esos pagos. Después, en todo caso, lo charlaremos esto, digo, si el proyecto resulta adjudicado, nosotros siempre tenemos una reunión con cada uno de los proyectos donde charlamos sobre el presupuesto y donde el proyecto, digamos, nos explica cuáles son las intenciones que tenían, digamos, cuando completaron el formulario y de qué se trata, digamos, cada ítem o cada gasto, y ahí, digamos, evaluamos cuál va a ser el mecanismo que tiene, cuál va a ser el mejor mecanismo según el reglamento del banco para poder financiar cada uno de los ítems que estén incluidos. En este caso entiendo que será un concurso o una licitación de obra y eventualmente, digamos, veremos cuál corresponde y cuál es la forma de pago que aplique. Gracias, Patricia, correcto. Muy No, amable. por favor. Sí, Julio. Buen día, gracias por las Buen día. presentaciones. Quería agregar un comentario respecto de la pregunta de Juan y tu respuesta, Vanessa. Nosotros estuvimos ejecutando un FITR 2013 y el cambio en los tiempos, en particular en el año 2021, fue radical. O sea, lo que antes llevaba meses, en el medio de la pandemia se ha podido resolver en días, tanto el pago como las aprobaciones de los pliegos. Un poco ratificando lo que dijiste, Vanessa, hubo un cambio fundamental que Sí, simplificó sin duda la ejecución del proyecto. Sí, por eso, hoy es todo digital, no tienen que enviar nada en papel, entonces eso agiliza, y nuestros tiempos internos es de 1 o 2 días, una semana, con muchísimo. Pero bueno, hay una parte que depende de ustedes también, de cuándo presenten cada una de las instancias, de cuándo presenten el desembolso, entonces eso puede llevar a que dilate, pero desde nuestro lado además se paga todas las semanas, así que hoy por hoy estamos funcionando con los mínimos tiempos posibles. Facundo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultar sobre la propiedad intelectual. El banco, el BID, ¿tiene algún pedido de informes de qué tipo de proyectos, características o resumen del proyecto que se va a presentar, financiar? No sé a qué va puntualmente tu pregunta. En realidad, toda la información que ustedes presentan es confidencial y digamos, queda en nosotros. Nosotros al banco en sí informamos los montos y los nombres de los títulos de los proyectos. No mandamos la documentación. Después informamos el resultado de la evaluación y los dictámenes de evaluación, pero no mandamos información técnica. Después puede que el banco haga visitas y nos pida, presentamos casos de éxito, pero no mandamos información específicamente de propiedad intelectual. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí. ¿O para dónde iba? ¿Qué te preocupa? O no terminé como de entender. Me preocupa la inteligencia, la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva que pueda hacer el banco para, digamos, financiar proyectos, pero al mismo tiempo hacer una vigilancia tecnológica. Imagínate que el BID está en todo el mundo y creo que debe tener algún área específica que evalúa qué tipos de proyectos se dan en cada región o qué características. Yo estudio ingeniería industrial y bueno, es algo que me llama la atención, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de las características de los proyectos, o la tecnología, o digamos, la intervención que se haga, tal vez eso también, después se puede muy rápidamente, cuando se tiene mucho poder adquisitivo, en otra región del mundo, generar una patente y bloquear, digamos, la comercialización en esos países, ¿no es cierto? Mirá, para que te quedes tranquilo, digamos, el organismo financiador acá somos nosotros, es la agencia, ¿sí? Y quien tiene la información de los proyectos es la agencia. El banco es un banco, digamos, que nos presta plata y que nos permite ejecutar. No se mete
a ver el detalle de los estudios de vigilancia tecnológica de los proyectos, ni el detalle técnico de todos los proyectos. Eso es algo que trabajamos nosotros en la agencia. Nosotros después rendimos, nuestra relación con el banco es más financiera, y es de la agencia con el banco, no hay tanto del banco con los proyectos, ¿sí? Y nosotros rendimos cuentas al banco, pero no es que va a tomar esa información y después va a sacar una patente en otro lado, eso no sucede, no llega, no tienen ese detalle de información. Queda en la órbita de la agencia. Nosotros administramos esos fondos y los proyectos los trabajamos nosotros en la agencia. Creo que espero haber respondido a tu consulta. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me parece que no. En el chat, bueno, ya lo contestaron. Bien. Bueno, creo que estamos por hoy. Cerramos acá las charlas de esta convocatoria. ¿Puedo Alex. hacer una última pregunta? Consulta, sí. Sobre los montos de las compras, cuando hay varias pequeñas que no se llega a un monto de compra, creo que eran unos $5.000 o algo así, ¿no? ¿Qué alternativas puedes llegar a ver para hacer varias compras juntas y agruparlas? ¿Pato? Sí, a ver, en principio lo esperable es que no haya, digamos, que se pueda agrupar lo máximo posible, como explicamos en un principio, que se agrupe por tipo de compra, que se agrupe por proveedor, digamos, que todas las necesidades que tenga el proyecto se puedan juntar en un grupo de compras. Por ejemplo, insumos de laboratorio. Digamos, esa es un poco la idea. Eventualmente, si hay algún gasto que queda por debajo, se evaluará y eventualmente se verá si existe alguna forma de resolverlo. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, entonces cerramos acá este ciclo de talleres. Atravesamos todos los temas, esperamos que haya sido de utilidad. Recuerden que cierra el 31, todos los videos de todas las charlas quedan subidos en YouTube, así que seguramente entre hoy y mañana ya esté subido también. Tienen los mails de consultas, aprovéchennos, consúltennos, tratamos de contestar siempre lo más rápido posible. Si tardamos un poquito es porque por ahí tenemos que discutir internamente o es algo muy particular que tenemos que averiguar, pero en general tratamos de responder muy rápido. No dejen todo para último momento, y bueno, aprovecho para agradecer a Vanessa Lowenstein y a Miguel, que se sumaron, y fue súper interesante su exposición, a Cecilia Yurrita también de Sistemas que nos acompañó, y bueno, a todo nuestro equipo como siempre. Y bueno, esperamos que trabajen duro y que puedan presentar muchos proyectos, y nos veamos con varios de ustedes después en la evaluación y en la ejecución de estos proyectos. Así que damos por cerrado este taller, y bueno, les agradecemos a todos la participación en todos, que fue bastante multitudinaria. Así que bueno, gracias.